Estamos aterrizando en este momento en un lugar en guerra. Over 500 days of conflict, the largest level of displacement in the world. Bueno, pero ¿qué pasa en Sudán? En abril de 2023 estallaron las tensiones entre las Fuerzas Armadas oficiales, que tomaron el poder tras un golpe de Estado en el 2021, y un grupo militar paraestatal creado por el dictador Omar Hassan al-Bashir, que estuvo al frente de Sudán durante 30 años y se fue del gobierno en el 2019. Este brazo armado que creó al-Bashir se llama FAR, Fuerzas de Apoyo Rápido, y fue el responsable de un genocidio contra el pueblo masalit, una de las etnias de Sudán. Ahora ambas fuerzas se disputan el poder. Por un lado un gobierno militar y por otro una fuerza armada independiente con antecedentes sangrientos. Hay 11 millones de sudaneses desplazados de sus hogares y al menos 3 millones tuvieron que irse del país en el último año y medio. La guerra en Sudán golpea fuerte. Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los centros de salud de Jartum, la capital, están paralizados. En los últimos meses se desató un brote de cólera y más de 25 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Casi 3 millones de niños sufren malnutrición aguda y casi 1 millón sufre malnutrición aguda grave. ¿Cómo saber qué pasa dentro de un país cuando no te dejan ver? Una de las ONGs principales dentro de Sudán es Médicos Sin Fronteras, que tiene desplegados operativos en varias zonas del país, incluyendo aquellas controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido. Hablé con 2 trabajadores humanitarios de Médicos Sin Fronteras. Una de ellas, Esperanza, es una de las responsables de la misión y me atendió desde su consultorio en Puerto Sudán. Y el otro es Juan Pablo, un voluntario argentino que está en un campamento de atención en Chad, a muy pocos kilómetros de la zona de Sudán controlada por los rebeldes. Él está básicamente donde llegan miles de desplazados sudaneses que deciden abandonar el país por la frontera oeste. Los 2 testimonios me parecen muy valiosos de escuchar. Bueno, primero que nada, gracias Esperanza por atenderme. Imagino que son días agitados. ¿Dónde estás en particular? Ahora mismo estoy en Port Sudán. Es un conflicto en el que está siendo difícil acceder a mucha información porque obviamente hay poco acceso, más allá de Médicos Sin Fronteras y algunas otras ONGs, pocos periodistas, pero las historias que llegan es de un conflicto muy cruento, muy cruel lo que sucede con las poblaciones negras sobre todo en el país. ¿Qué tipo de historias te llegan a vos? Eh, Sí, ese es un conflicto que yo creo que es eso. Como has dicho tú, hay poco acceso a la información, pero también hay poco acceso, incluso para nosotros. O sea, nosotros estamos, o sea, una de nuestras principales, bueno, como si dijésemos reclamos, es eso, es el poder llegar a tener acceso, porque uno, como dices tú, es una guerra en el que hay ataques tanto dirigidos como indiscriminados a civiles. Entonces, durante todo este tiempo no han cesado los ataques a civiles, a estructuras civiles, a hospitales y no hay ningún tipo de respeto, ¿vale? por la población civil. Es verdad que esto no ha dejado de verlo, o sea, hay como un continuo ataque a civiles y una falta de respeto, pero también es eso, hay una falta de acceso, uno, por seguridad y falta de, bueno, pues eso, ataques también a la ayuda humanitaria, a las estructuras de hospitales y demás, pero también trabas burocráticas, ¿no? Impedimentos burocráticos y bloqueos de ayuda humanitaria. Entonces, incluso para nosotros uno de los grandes problemas es eso, es el acceso a determinados lugares de la población y también bueno, de esa población incluso a recibir servicios en otros sitios, porque hay mucho desplazamiento, pero también hay muchas dificultades para esos desplazamientos, incluso dentro de la población civil. Incluso más dependiendo de si eres de, pues eso, como tú has dicho, de la afiliación étnica, de los grupos comunitarios. Hay determinados grupos comunitarios que sí que pueden estar más perseguidos dependiendo de la zona del país en el que se muevan.
Tu base de operaciones está en Puerto Sudán. El puerto de Sudán está así, está como en la coordinación y luego tenemos varios proyectos en el país y sí que bueno, los visitábamos y bueno, cuando hicimos la respuesta a la emergencia de cólera, pues sí que nos desplazamos para empezar la respuesta hasta que llega el resto del equipo y así, entonces bueno, pero lo que es mi base, como si dijésemos de la coordinación, está en Puerto Sudán, sí. Tenemos otros equipos que están trabajando, por ejemplo, en Darfur y el acceso es desde otra zona. Pero bueno, es verdad que al final el conflicto se inició en abril del 2023, o sea, hace más de un año y medio, y una de las características del conflicto es que se inicia en la capital, en Jartum. Es donde viven más de 7 millones de personas y donde están un poco todas pues eso, los equipos de coordinación de las organizaciones, el gobierno y todas las sedes, ¿no? Esto ocasiona es eso, que haya un desplazamiento masivo. Esa capital, como si dijésemos, se medio traslada al principio al inicio del conflicto hacia el sur, a una ciudad que está a 1 hora y media, que se llama Madani, Wad Madani, y luego en diciembre del 2023 de nuevo hay un ataque y las fuerzas de apoyo rápido toman de nuevo. También hay mucha población desplazada, tanto en Puerto Sudán como en otras zonas que se consideran más seguras o más lejanas a las líneas de frente. Sí, entrevisté también a Juan Pablo, un médico de Médicos Sin Fronteras, que está en Chad, y que Sí, está como viendo la situación del otro lado, ¿no? Como fuera de la frontera. Geográficamente, ¿dónde estás ahora? Yo estoy en Chad, la frontera este, que limita con Sudán. Para llegar acá, la verdad que es un vueltón. Llegás a la capital de Chad, que es Yamena. De ahí tuvimos que hacer un vuelo comercial hasta una ciudad grande, y de ahí hay unos vuelos de Naciones Unidas que colaboran, eh, con vuelos hacia porque hay muchas otras organizaciones, entonces te acercan hasta el borde. Y de ahí, desde donde está ese aeropuerto, el último tramo lo tuvimos que hacer en helicóptero, porque en esta época, como es época de lluvias, las pistas que son de tierra están intransitables, entonces se hacen en unos helicópteros grandes, ¿viste? Esos helicópteros viejos que tiene, tipo que los ves así en las películas, helicópteros enormes como para 40 personas. Ese es el último tramo. Y después de ahí, donde aterrizamos, 2 horitas de coche, 4x4 barro, todo, hasta llegar al proyecto donde estamos acá. ¿Y están muy cerca de la frontera con De Sudán? hecho, sí, 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 hay como un río que divide un país del otro, y de hecho, la dinámica de la población que se viene desplazando, que los últimos informes dicen más o menos, porque es difícil también de estimar con exactitud, pero unas 700.000 personas se han desplazado desde Sudán desde que empezó el conflicto, hace casi más de un año, que se han desplazado hacia Chad. Creo que, si no me equivoco, más de 2 millones se han desplazado del país, y a Chad unas 700.000. Y se van armando así como, bolsillos de a 50.000 personas. ¿Qué te Un referís con poco, bolsillos? Chad es un país ¿cómo? ¿A qué te referís con bolsillos? Y como se van armando así como lugares donde asentamientos, digamos. Nosotros estamos cerca de un campo que son 50.000 personas, pero hay en la zona donde estamos, en el borde este entre Chad y Sudán, hay varios campos así de refugiados de 50 a 40.000, 50.000 personas. ¿Qué es lo que está pasando en Sudán Sí, para que esta gente se escape, obviamente, de su casa? Nadie deja su casa por gusto. claro. ¿Qué es lo que te cuentan o que sabés que está pasando hoy en Sudán, en la zona, sobre todo la zona oeste, que es la zona más controlada por los rebeldes, digamos? Las cosas más, complicadas por ahí es que mucha gente que se desplazó no tiene ni idea de dónde está el resto de su familia, o algunos te dicen, no, a mi hijo lo mataron, o a mi mamá la mataron, y la gente que llegó acá no es la familia entera, sino que está como defragmentada, por así decirlo.
y bueno, un poco también está esa cosa de la gente que está desplazada, que incluso se desplaza hacia otro país, que no es su país, que por ahí no tienen ni papeles. eh, el hecho de esa cosa de deshumanizada, ¿no? Que termina siendo el hecho de estar ahí en una situación de que estás desplazado. ¿Qué te suele decir o qué sueles escuchar de la gente con la que estás, a la que asistís? ¿Son gente que está ahí en el chat esperando para volver a Sudán o gente que tiene el deseo de irse para Europa, de emigrar? ¿Qué hay más? No, no, no creo que estén pensando por lo que escucho, por los testimonios, no hay gente que esté pensando en seguir una ruta, ir a buscar un mejor estilo de vida, sino que gente que es un conflicto muy reciente, está todavía pensando en, bueno, va a terminar y voy a poder volver a mi casa, recuperar mi lugar, reencontrarme con mi familia, y eso es lo que más se escucha. Obviamente siempre tenés gente, digamos, como parte de la capacidad de supervivencia, y gente que ya está pensando, haciendo plan B, plan C, plan D, me voy para acá, me voy para allá. Y en eso está la capacidad de supervivencia, de adaptación de cada individuo, ¿no? Pero en general la gente está pensando en que ojalá que esto termine lo antes posible y volver a su lugar y recuperar su espacio y su familia. ¿Qué le contás a tu Eso. familia cuando estás ahí? Que te preguntan, incluso porque uno dice, eh, hay conflictos que la gente mira más y hay conflictos que la gente ignora. Y a mí incluso en mi trabajo, es- tratando a mi propio grupo de amigos, a mi propia familia, le interesa más un conflicto que, por Sí, ejemplo, el conflicto de claro, Sudán. Y yo digo, pero si es incluso a mis claro. amigos, ¿a vos qué te Sí, dicen? sí, tal cual. Y pasa más o menos lo mismo cuando les hice, el año pasado estuve en Palestina. Palestina, y como que la gente está un poco más, o parece que está un poco más informada. Al final la información es medio relativa. Pero cuando les decís me voy a Chad, la mayoría dice, obviamente, ni hablar que ni saben dónde queda, pero también es algo como un signo de interrogación muy grande, ¿viste? ¿Qué hay ahí? Lo que la gente, la información que la gente tiene del lugar es nada. Médicos Sin Fronteras es la organización probablemente la más grande en que da respuesta rápida, pero ¿quién es el interlocutor? ¿Con quién intentan hablar? Si quieren hablar con alguien de la Fuerza de Apoyo Rápido, ¿tienen manera de llegar a un interlocutor? ¿O cómo es el desembarco de una misión de Médicos Sin Fronteras en una zona tan delicada? Sí, sí, nosotros aquí, tanto como en otros conflictos, siempre intentamos tener unos interlocutores con todas las partes, ¿no? Y también a distintos niveles. Tú puedes tener un interlocutor a altos niveles, pero luego a lo mejor esto no te está solucionando el día a día del terreno, ¿no? Entonces tienes que, es verdad que buscar la manera de hacer pues eso. De hacer una interlocución y de hacer una negociación a muchos diferentes niveles. No te asegura nada, a lo mejor es eso, el nivel alto en el día a día que te encuentres en el terreno. Mm. Pero esto, y le pregunto sobre todo de ignorancia, y porque creo que a mucha gente le interesa, ¿pueden tener contacto con alguna de las altas esferas de la Fuerza de Apoyo Rápida que les permita entrar a dar asistencia? O sea, ¿hay alguien, una autoridad que le dice, ok, entran, les liberamos un corredor? ¿O con con las fuerzas rebeldes no se puede, uno no se puede comunicar? Sí, sí. O sea, nosotros estamos trabajando estamos trabajando en 11 de los 18 estados que tiene el país y estamos trabajando en zonas donde están bajo control, está bajo control de las fuerzas de apoyo rápido y en zonas que están bajo control del ejército de Sudán, vamos, de las dos facciones que están mayoritariamente luchando, sí. ¿Cómo es la situación de de las mujeres en particular? ¿Están en una situación de mayor vulnerabilidad en el conflicto o no? ¿Qué podemos contarme de la población de las mujeres, digamos? Bueno.
Claro, dentro del, o sea, dentro de lo que es, por supuesto, dentro de lo que es la violencia contra los civiles, está incluida la violencia sexual, y la violencia sexual no solo contra mujeres, contra hombres y mujeres, pero bueno, es verdad que yo creo que hay un mayor porcentaje y una mayor frecuencia de este tipo de violencia contra mujeres. Pero luego también, claro, imagínate que ya llevamos un año y medio de conflicto, y en este año y medio ha habido muchas mujeres de Sudán que se han embarazado. Y simplemente la falta de acceso, o sea, y lo que es el sistema de salud está completamente deteriorado. Entonces, incluso esta falta de acceso a servicios sanitarios y esta falta de acceso a servicios básicos de seguimiento del embarazo o a un parto seguro está haciendo que aumente mucho la mortalidad infantil. O sea, claro que afecta a o sea, a la mortalidad materna, perdón. Ah, ok. Entonces, es verdad que al final la vulnerabilidad, por ejemplo, de las mujeres embarazadas es mucho mayor, porque hay mucho más riesgo al no tener acceso a servicios básicos, hay más riesgo de complicaciones durante el embarazo, durante el parto. También el tema de la inseguridad alimentaria, de la falta de acceso a alimentos, está habiendo malnutrición y tasas de malnutrición en mujeres embarazadas, no solo en niños, sino en mujeres embarazadas, y esto al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Las tasas de malnutrición durante el embarazo te causa más complicaciones, además causa que los niños nazcan con bajo peso y mayor riesgo de mortalidad, tanto materna como infantil. Y hablando de niños, ¿cómo es la situación de los niños? Leí algunos informes que dicen que hay muchos niños que están siendo utilizados, sometidos a la fuerza en los ejércitos, ¿no? En las fuerzas, en las dos facciones, o sobre todo en la fuerza de apoyo rápido. ¿Hay niños soldados? Eh, Nosotros, o sea, no tenemos evidencia, ¿vale? De reclutamiento infantil, pero está claro que es verdad que al final los niños, o sea, están en una situación de vulnerabilidad, no hay, o sea, bueno, pues llevan un año y medio sin acceso a la educación y, como hemos dicho, también a servicios básicos, o sea, hay niños, hay unas tasas de malnutrición muy elevadas en muchas zonas o sea, en muchas zonas que hemos hecho encuestas, que se están haciendo encuestas nutricionales, las tasas de malnutrición son elevadísimas. ¿Cuán fiables son los números que escuchamos o cuánto crees que hay de delay entre los números, entre el retraso entre los números que conocemos y los que suceden en la actualidad? Se habla de 20.000 muertos, algunos hablan de más, de 30.000 muertos, MSF habla creo que de 33.000 heridos, el Sindicato de Médicos de Sudán habla de 70.000 heridos. ¿Cuán fiables son los números, siendo que hay tan poco acceso? ¿Podemos saber si podemos confiar en las cifras que No. dan? Yo creo que son estimaciones y probablemente estimaciones bajas. O sea, porque hay muchas zonas en las que no hay ningún tipo de acceso. Entonces yo creo que no hay. O sea, no. Yo te diría, me fío. Es verdad que luego lo que hablamos, cuando hablamos de heridos, hablamos, o sea, nosotros cuando Médicos Sin Fronteras habla de gente que hemos visto en los hospitales que apoyamos. O sea, que eso sí que es fiable, pero claro, eso es una parte, Claro. es un porcentaje pequeño de lo que es en el país. Ojalá pudiésemos acceder a más, pero es un porcentaje pequeño de lo que está sucediendo en el país. Yo pienso, ¿no? Que generalmente lo primero que uno piensa es que la gente no presta atención al conflicto de Sudán porque no tiene una relación directa con su vida diaria, pero en Europa el conflicto migratorio, la discusión sobre el conflicto migratorio es muy activa, está muy presente y este tipo de conflictos impactan de manera directa. Digo, si hay cerca de 2 3 millones de personas que se fueron de Sudán y van a buscar una vida mejor, probablemente muchos vayan hacia Europa. Entonces, esta fantasía de que no están relacionados un conflicto y otro, y la verdad es que sí. Ya, no, no, está claro que al final, pero esto ya si nos ponemos a hablar de la política migratoria europea, eso no es una hora de entrevista. Realmente la política migratoria europea es hipócrita, o sea, porque es muy, o sea, estás intentando prevenir solo en las puertas, ¿no? En vez de mirar, pues eso, cuál es la causa del origen, incluso es eso, y estás intentando poner soluciones que como tú has dicho, ¿no? Lo que me afecta a mí
y justo en mis límites, ¿no? No están parándose a ver lo que es el origen y lo que es ese camino que llevan. O sea, porque para el que un migrante llegue desde Sudán hasta el Mediterráneo tiene que pasar mucho, además, entre medias. Y esto es un poco lo que muchas veces las políticas migratorias europeas están favoreciendo, dando dinero a países que están en el medio y no teniendo en cuenta los derechos humanos. Ya para terminar la última, ¿hace cuánto trabajas en Médicos Sin Fronteras? Empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras en el 2006, por la primera vez. Estaba yo muy jovencita. Y además mi primera misión fue en Sudán, en ¿En serio? Darfur. El primer sitio donde vine fue a Sudán, así que mira. ¿Y por qué elegiste meterte en el mundo humanitario y dedicar tu vida a esto, a la atención de los demás? Bueno, creo que al final siempre me había llamado un poco la atención y el hecho un poco suena así como a poético, pero es verdad, o sea que al final es como intentar poner tu granito de arena en hacer esto un poco más justo, ¿no? O sea, porque realmente es eso, te planteas el porqué, ¿no? De todas y por qué unos nacemos y tenemos más fortuna que otros y bueno, al final un poco es eso, el estar al lado del que sufre y el intentar aliviar un poco el sufrimiento en momentos. Creo que siendo enfermera esto lo tenía ya un poquito metido en el cuerpo, ¿sabes? Porque al final estar al lado del que lo está pasando mal, eso es bastante de enfermera también y bastante de trabajador humanitario. Sí. Para liberarte, porque sé que ahí no solo es difícil la conexión, sino que es muy valioso el tiempo de descanso. Recién decías que al final eh, lo que conmueve a cada uno tiene que ver con lo que le toca la fibra, ¿no? A cada uno. ¿Hay alguna Sí, tal historia cual. personal que no te olvides? ¿Alguna historia de vida que hayas conocido y que no puedas sacarte de la cabeza? ¿Reciente o de todos tus años? Y varias, me llevo varias. Siempre alguna, en cada contexto me llevo alguna, pero me acuerdo una de las primeras misiones que hice en Sudán del Sur, también un campo de refugiados. Teníamos un nene que tenía 14 años que había sido, que lo tenían ahí, tenía cuerpo grande, pero él tenía algún retraso madurativo y por ahí mentalmente tenía 8 años. Y yo me acuerdo que tenía cuerpo de adulto el chico, y vino porque tenía un pie infectado o algo así, lo trajimos al hospital, lo llevaron al hospital. Y claro, se puso a jugar con los otros nenes que estaban ahí 6 7 años con los globos y parecía un nene más y en un cuerpo de adulto. Y claro, a ese chico la verdad que a mí me quedó siempre grabado que nació en el lugar equivocado, parecía, ¿no? Porque él tenía 14 años de físico, pero por ahí 8 años mental y ya le tocaba estar ahí con una Kalashnikov, un- con un rifle ahí haciendo de soldado en una cosa que no creo que ni pudiera comprender el conflicto ese. Y bueno, esas cosas sí te dejan pensando también eh, la capacidad como humanos que no sé, te deja pensando mucho, ¿no? Que no seamos capaces como comunidad humana de poder evitar esas cosas. Entrar a Sudán hoy es una misión casi imposible. Las visas para periodistas están suspendidas y son muy pocas las ONGs que pueden trabajar acá dentro de Sudán. Pudimos, gracias al trabajo de Solidaire, entrar a Sudán. Estamos en este momento en territorio de Puerto Sudán, que es de algún modo una ventana, una aproximación a la crisis humanitaria. Recién escuchábamos a la encargada de la Bahía Luna Roja acá en Sudán que nos contaba un pequeño resumen de lo que pasa en el país. Las mujeres están siendo esclavizadas porque no pueden irse de las zonas de todo el país, que hay tiroteos, enfrentamientos todavía entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Esperemos que esta crisis se resuelva, pero mientras tanto, aunque sea muy difícil o casi imposible ver lo que pasa, no por eso hay que dejar de mirar.